Gracias te damos, Padre, por este momento que podemos reunirnos aquí con nuestros hermanos a considerar los asuntos de nuestro Padre. Gracias, Señor, que tú nos redimiste para que seamos parte de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Señor, que tú estás disponible para nosotros. Tú estás, Señor, tan cerca de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y realmente si volvemos a ti nuestros corazones, como en este momento volvemos a ti nuestros corazones, Señor, para que tú nos puedas limpiar con tu sangre, con tu palabra, puedas alimentarnos, iluminarnos para que podamos, para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, Señor, para que veamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado. ¿Cuál es el tiempo, Señor, en que tú nos has puesto aquí en la tierra para que seamos tu testimonio, tu iglesia, tu candelero en cada ciudad, Señor? Y en esta noche, Señor, que podamos abrir nuestro corazón para que tú nos des entendimiento, Señor, de las cosas que están sucediendo, de las cosas que han de suceder. Señor, realmente creemos, Señor, en nuestros corazones y respondemos a tu llamamiento de que tú vienes pronto, Señor. También nosotros queremos estar prontos y preparados, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, no seamos sorprendidos, no corramos de ti avergonzados, sino que podamos disfrutar de tu venida en todo sentido, Señor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. La vez pasada estábamos compartiendo de ese paréntesis que tiene que ver con el misterio de Dios, que es la iglesia. El misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Está compuesta de todos los creyentes, no importa si son judíos o gentiles. O sea que en la iglesia no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre. Y eso ¿cuándo comenzó? Comenzó con la resurrección de Cristo. El día que Cristo sopló su Espíritu Santo en sus discípulos, ahí empezó a existir la iglesia. Y ahí empezó esa dispensación que estuvimos definiendo como la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, donde el reino de Dios pasó de la nación de Israel, que lo rechazó al Mesías, pasó a la iglesia. Hoy la realidad del reino de Dios está en la iglesia. Y estuvimos viendo que la iglesia está descrita en la historia de la iglesia está descrita en los primeros dos, el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo en este tiempo? Está edificando su templo, está edificando la nueva Jerusalén, está edificando el cuerpo de Cristo. Pero hay algunos hermanos que responden a esta edificación y hay otros hermanos que son salvos. Todos los que creemos en Cristo somos salvos de la condenación eterna por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Pero aún así hay creyentes que cooperan con esta edificación y hay creyentes que no cooperan con esta edificación. Entonces vimos que en cada época de la iglesia el Señor hace un llamado a cada iglesia local, a la iglesia en Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Y para qué llama? Llama para que se produzcan los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Los que experimentan a Cristo. Porque solamente en nuestra experiencia de Cristo podemos ser vencedores. ¿Y qué es lo que vencemos? La degradación de la iglesia. Porque en cada época el Señor dio a su iglesia con cosas positivas y con cosas negativas. Entonces estuvimos viendo esto la última vez. Y podemos decir que esta noche ese paréntesis del misterio de Dios no es que se cierra, porque la iglesia continúa aquí en la tierra, pero lo que sucede es que se introduce otra vez el obrar de Dios definitivo con la nación de Israel, ¿verdad? Paralelamente sigue la iglesia en la tierra,
Pero Dios, como está llegando la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Como está llegando esa semana última de la profecía de Daniel, Dios se fija en su pueblo de Israel de una manera específica para rescatar de la nación de Israel a los verdaderos israelitas, a los que van a creer también en el Señor, y a través de los cuales Dios va a traer un reino aquí en la tierra donde Cristo va a reinar por 1000 años sobre la tierra. Entonces, no es que estamos saliendo del paréntesis, todavía estamos en la dispensación de la gracia, en la era de la iglesia, pero el Señor ya empieza a trabajar con la nación de Israel también. Entonces, ahora muchos pasajes que vamos a leer se enfocan cada vez más en Israel. También habla de la iglesia, de los vencedores, pero ya es una amalgama así de dos obrarios paralelos de Dios en la tierra. Entonces, vamos a ver en el Apocalipsis, es Apocalipsis 1, 19 y 20. Ven acá arriba en el anaranjado, dice la semana 70 de Daniel, son 7 años. Y vamos a leer ahora que ahora va a tratar el Señor con las cosas que han de suceder después de estas. Después de estas. Y Apocalipsis es Apocalipsis 1, 19 y 20. La vez pasada vimos las dos primeras partes del Apocalipsis. El primero es, como dice acá, escribe pues las cosas que has visto. Eso se refiere a la visión que tuvo Juan de Cristo como el sacerdote, el sumo sacerdote, de los candeleros de oro y de las estrellas que estaban en su mano. Eso es lo que has visto. Después dice, las que son, es lo que estaba sucediendo con la iglesia en su época, las 7 iglesias que estaban en Asia. Entonces, las que son. Y cuando termina el capítulo 3, empieza, como vamos a ver más adelante también, esa frase, las cosas que han de suceder después de estas. Después de estas se refiere después de describirnos la historia de la iglesia. Cuando la iglesia está llegando a su consumación, entonces se introducen las cosas que han de suceder después de esto. Y lo primero que vemos que sucede, que cuenta el Apocalipsis después de las 7 iglesias, vemos el capítulo 4 de Apocalipsis. Podemos mirar un poco del capítulo 4 de Apocalipsis. Y aquí vemos la visión que Dios le dio a Juan acerca de Cristo ante el trono de Dios. Porque de aquí en adelante va a suceder la parte final del propósito de Dios. Se va a desarrollar de aquí en adelante la parte final del propósito de Dios, que tiene que ver con la semana 70 de Daniel, la última semana, que son semanas de años, o sea, que son los últimos 7 años. ¿Y qué le mostró? Lo primero que vio Juan es el trono de Dios. El trono de Dios implica que Dios le mostró a Juan y a través de él a nosotros que Dios, hay un trono en el universo y que este trono está ocupado por Dios. O sea que nada de lo que acontece en el universo, por más que parezca desastroso, está fuera de la soberanía y del gobierno de Dios. Lo primero que le muestra es que Dios está en el trono. Y después nos muestra que Cristo, ¿verdad? Que Cristo es el que ejecuta lo que Dios ha determinado de aquí en adelante a través de su participación como el rey, como el cordero, como el león de la tribu de Judá. Vamos a ir mirando entonces, vamos a leer esto para ubicarnos. Después de esto, después de ver las 7 iglesias, ¿verdad? Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré qué cosa. Las cosas que deben suceder después de esta. Repito otra vez, leímos ya en Apocalipsis capítulo 1, 9 y 20, las cosas que son, que viste, las que son y las que han de suceder después de esta, porque
ahí, gracias a Dios que puso esta frase para que entendamos que las cosas que han de suceder después de esta se refieren a lo que va a venir después de ese llamamiento de los vencedores aquí en la tierra. O sea, la última parte que también nos guía la última semana de Daniel. ¿Qué es lo que va a suceder después de estas cosas? Dice, al instante estaba yo en el espíritu y he aquí un trono. Lo primero que nos mostró el Señor es un trono colocado en el cielo y no estaba vacío, ¿verdad? Dice, y a uno sentado en el trono. Eso nos da la certeza y la tranquilidad de que todo está bajo el gobierno de Dios. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. No vamos a entrar en todos los detalles, como siempre le digo, porque estamos siguiendo una cronología. Pero es importante ver acá esta piedra de jaspe. Vemos después cuando la Nueva Jerusalén ya está toda presentada y consumada, que tiene el refulgor de la piedra de jaspe, irradia la gloria del que está sentado en el trono. O sea, es la imagen y la semejanza de Dios. Y este arco iris nos habla siempre, desde Noé aprendemos que el arco iris no es lo que los hombres hoy utilizan para significar. El arco iris es la fidelidad de Dios. O sea, que Él está en el trono y Él es fiel. Lo que Él se propuso en la eternidad pasada lo va a lograr en la eternidad futura. Y en el medio está el tiempo y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Si colaboramos con lo que Él se propuso para que logre lo que Él quiere lograr, somos vencedores. Y si no, no somos vencedores, ¿verdad? Y alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Estos 24 ancianos, así como en la iglesia hay ancianos que gobiernan, los más antiguos, los que gobiernan en la iglesia, así también los 24 ancianos son los 24 ángeles que gobiernan la esfera celestial o las criaturas angelicales. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces está ya Dios sentado en el trono, el Padre, ¿verdad? Acá vemos al Espíritu de Dios que está ardiendo ahí con sus lámparas de fuego, que después vamos a ver que estas lámparas se instalan como los ojos del Cordero, que a través de Cristo el Espíritu escudriña a su iglesia. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Estos 4 seres vivientes representan toda la creación de Dios. Los ángeles, los ancianos representan a los ángeles, y los 4 seres vivientes representan todas las criaturas de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, en Paraguay hablaríamos un ternero. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. O sea, acá vemos toda la creación de Dios. Pero no están la especie acuática, porque el mar al final ya no existirá más, porque es el lugar de los demonios. Y tampoco están los animales que se arrastran sobre la tierra como la serpiente y todo eso, porque representan a Satanás y a sus demonios. Entonces no están representados aquí ante el trono de Dios. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor, por dentro y por fuera, y día y noche no tenían descanso, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando los seres vivientes den gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono,
al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, todos los ángeles ahí representados, se postrarán delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos y echarán sus coronas delante del trono diciendo: digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces esto es la visión ante el trono de Dios. Pero vemos que aquí todavía no entra en escena Cristo. Entonces ahora pasamos al siguiente pasaje que nos habla Apocalipsis 5, el Cordero y el libro de los 7 sellos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios, el Padre, ¿verdad? Un rollo, realmente es, el libro es lo que nosotros usamos hoy, pero es un rollo escrito por dentro y por fuera. Y ese rollo estaba sellado con 7 sellos. Dame una hoja. Sabemos lo que es un rollo. Un rollo que estaba hecho o de pergamino o de papiro. Un rollo. Pero esto es importante mirar por lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con esos lacres, ¿verdad?, de 7 sellos. Entonces vamos a ir viendo que uno no puede mirar dentro del rollo si no se abren todos los 7 sellos. Eso es lo que tenemos que entender, porque algunos creen que cuando el Señor rompió el primer sello pasó esto. Claro que pasó esto, pero no se abrió todavía lo que dice ahí. Más adelante, el rollo, cuando se rompan los 7 sellos, totalmente ahí se va a poder leer el contenido de ese rollo. Entonces, esto es muy importante para que entendamos cómo viene después el Apocalipsis. Entonces, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro o el rollo y de desatar su sello? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirarlo ahí adentro. Entonces uno de los ancianos me dice: no llores, aleluya, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces vemos aquí a Cristo, ¿verdad? El león de la tribu de Judá nos habla de su victoria, y al cordero de pie, o sea, resucitado, habiendo sido inmolado, que nos habla de aquel que redimió para Dios un pueblo, que es la iglesia. Y tenía 7 cuernos, o sea, tenía el poder total. Los cuernos representan los poderes, el poder. Y 7 ojos, tenía el escrutinio total, el entendimiento total. Y estos son los 7 espíritus de Dios. No es que hayan 7 espíritus santos, sino un solo espíritu. Pero este espíritu es la plenitud del Espíritu de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa, y también que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todas las oraciones de la iglesia están contenidas en esas copas y llegan hasta el trono de Dios y del Cordero. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Él dio su vida en obediencia al Padre,
y con tu sangre compraste para Dios a hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Está en la iglesia, donde no hay distinción de raza ni de nada, ni en ningún sentido. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Porque de aquí en adelante este libro que va a ser abierto, este rollo, tiene que ver con que se establezca el reino de Dios en la tierra a través de Cristo y de sus vencedores y de la iglesia. Pero en este caso van a ser los vencedores en la práctica los que van a reinar con Cristo por 1000 años sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Y a toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Aquí vemos las cosas, a partir de aquí vemos las cosas que van a suceder después de él. Entonces primero viene la visión del trono de Dios, después viene la visión de que el Cordero de Dios es digno de recibir el rollo, de desatar los 7 sellos y de culminar el propósito de Dios. ¿Para qué? Para el establecimiento de su reino en la tierra. Ahora vamos a ver que no es fácil establecer el reino de Dios en la tierra. Hay una gran lucha. Satanás, sus ángeles y la humanidad incrédula van a pelear a muerte para que esta tierra sea todavía gobernada por Satanás, ¿verdad? Y no sea gobernada por el Cristo de Dios. Entonces todo lo que va a hacer Satanás en esta última etapa es tratar de que él sea proclamado primero por el pueblo de Israel como su Mesías. Porque si él logra que sea proclamado como el Mesías por el pueblo de Israel, vamos a decir que se frustra ahí el propósito de Dios. O sea, él va a hacer todo lo que puede, de todas maneras, para que él sea proclamado Dios y el Mesías de Israel. Ahora vamos a mirar, sabemos que estamos todavía en la era de la dispensación de la gracia, la era del misterio de la iglesia. Estamos en cuanto a Daniel, la profecía de Daniel, estamos en la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Pero ¿por qué decimos que estamos en la semana 70 de Daniel? Vamos a leer Daniel 9. Daniel 9. Para refrescarnos podemos leer desde el 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Totalmente tiene que ver con Israel. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. O otra versión dice para ungir al Santísimo. Entonces algunos creen que es la unción de Cristo como el Mesías, pero es difícil saber a qué se refiere específicamente. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a edificarse con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Pero después de las 62 semanas el Mesías será muerto, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas.
Y acá pasamos a la semana 70. Y él, el príncipe que ha de venir, él hará un pacto firme con muchos por una semana, que es la semana última, la semana 70. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador, que es el príncipe que ha de venir. El versículo 27 nos introduce a través de un pacto que va a hacer con muchos de Israel por una semana. Ahí empieza la semana 70. Entonces vamos a estar mirando la primera parte de esa semana, porque como vieron ustedes, dice que a la mitad de la semana va a romper ese pacto y ahí van a empezar a través de la abominación una destrucción y guerra contra el pueblo de Israel, hasta que él mismo sea destruido ya con la segunda venida de Cristo a la tierra. Entonces, estamos ahora en la mitad de la semana 70, que va a durar 3 años y medio. ¿Qué acontecerá? Dice, acontecimientos que tienen que suceder primero. Estos son los acontecimientos que tienen que suceder primero antes que venga la desacración del templo y la venida del Señor. Estos 3 años y medio se le llama el comienzo de los dolores de parto. Como 9 meses ya estuvo embarazado Israel, ¿verdad? Y la iglesia también de Cristo. Pero cuando empiezan los dolores de parto, significa que ya va a nacer el hijo. O sea que es la parte final de ese embarazo. Entonces, por eso es pero no es el final todavía, es el comienzo de los dolores de parto, antes que venga el fin. El fin empieza cuando él rompe el pacto con Israel y empieza los últimos 3 años y medio, que consta de la gran tribulación y del juicio final de Dios sobre los incrédulos. Eso es la parte final. Entonces vamos a mirar cómo describió Jesús estos primeros 3 años y medio. De una manera general, en Apocalipsis vamos a ver de una manera más específica. Porque cuando Jesús habló en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, habla de muchas cosas, pero más específico es el Apocalipsis. Pero es importantísimo ver cómo coincide esto que habló el Señor Jesús, basado en Marcos 13, 5 al 8, complementando con Mateo 24 y Lucas 21, cómo coinciden con los primeros 4 sellos que el Cordero va a ir rompiendo. Cada vez que rompa un sello, va a acontecer algo aquí en la tierra. Pero no es que va a acontecer lo que dice ahí adentro, eso va a acontecer después, cuando se abran los 7 sellos. Entonces, vamos a mirar cómo dice el Señor acá en Mateo 13:5, dice: y respondiendo Jesús comenzó a decirles: miren que nadie los desvíe, que nadie los engañe. 6. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo. Marco es. Bueno, pero esta es una combinación. Lo que está en rojo nomás es Marco, bueno, ya le dije la otra vez. Pero una combinación de los 3 evangelios, para tener un panorama completo. Entonces dice, en aquel tiempo, miren que nadie los desvíe, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, y desviarán y engañarán a muchos, no los sigan. Eso es lo que dice en el versículo 5 y 6. Entonces, lo que acá el Señor está diciendo es que en ese tiempo, como ya está cerca la venida del Señor, muchos se presentarán como el Cristo. Pero en particular va a haber uno, ¿verdad? En particular, como vamos a ver en el Apocalipsis, uno que realmente se va a presentar como el Cristo en el templo mismo de Dios. Y ese es el que llamamos comúnmente el anticristo. La palabra anticristo no quiere decir en contra de Cristo, sino quiere decir en vez de Cristo, en lugar de Cristo, ¿verdad? Tomando el lugar de Cristo. También quiere decir en contra
porque está en contra, ¿verdad? Pero es el que se pone en el lugar de Cristo, el usurpador, el que quiere ganar a Israel, guardarlo en su bolsillo. Pero vamos a ver después que no todo Israel va a creer en él, pero otros sí. Entonces acá la primera parte tiene que ver con la presentación del anticristo, con la manifestación del falso Cristo. Entonces la manifestación del anticristo, ¿para qué? Para traer falsa paz y seguridad para Israel, pero no es así nomás, es por medio de conflictos bélicos. No es que él va a traer una paz en el mundo y todos van a estar contentos, no. Va a traer una guerra, ¿verdad? Pero para Israel, él va a ser su protector, va a ser su benefactor y va a tratar de que Israel le considere a él el Mesías. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el entendimiento del Mesías para los de Israel? Que él, el Mesías, va a traer su rey, el reino de Dios, y que Israel, o sea que el Mesías va a reinar sobre todas las naciones de la tierra, como va a ser, pero él es el que va a tener la autoridad, ya no los romanos, ya no los griegos, ya no los gentiles, sino que el Mesías con el pueblo de Israel va a reinar. Entonces, para que esto suceda no es algo pacífico, ¿verdad? Cuando Cristo venga tampoco va a establecer su reino pacíficamente. Va a ser la batalla más grande, la guerra más grande que jamás hubo en el planeta. No es que con una bandera blanca va a venir. Entonces, el anticristo también así va a lograr establecer su reino en la tierra, no por la paz, sino por la fuerza, ¿verdad? Entonces, aquí vemos lo que ya leímos Daniel 9, 27a, que va a decir que el anticristo hace un pacto de 7 años con los hijos de Israel. ¿Y la iglesia? Y la iglesia va a seguir ahí en ese tiempo, pero va a estar en diferentes condiciones, como vimos la otra vez. La iglesia va a estar en la condición de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Depende de dónde estamos nosotros, cómo estamos viviendo la vida de la iglesia. El Señor va a estar casi por conseguir sus vencedores vivos en esa época. En estos últimos 3 años y medio es ya la última parte para que el Señor consiga sus vencedores sobre la tierra, que después van a reinar con Él y con todos los vencedores de todas las épocas, ¿verdad? No es que estamos diciendo que solamente esos son los vencedores, inclusive, bueno, eso vamos a hablar. Los que se queden aquí y no niegan al Señor y le sean fieles también van a ser vencedores, pero Él quiere premiar a esos vencedores de la última parte de la historia, ¿verdad? Vamos a mirar eso después. Pero sí, la iglesia está aquí en la tierra. La iglesia está aquí en la tierra, como vamos a ver en algunos pasajes. Entonces, el primer sello, vamos a leer Apocalipsis 6, 1 y 2. Dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y miré, y aquí vio un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, y se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Este que estaba montado en primero el caballo blanco, ¿verdad? El caballo blanco, algunos creen que porque es blanco es paz. Pero ¿en qué color de caballo va a venir el Señor en Apocalipsis 19? En un caballo blanco, ¿verdad? ¿Y qué va a venir a hacer? Dice que la sangre le salpica, y la sangre de su enemigo estaba hasta la altura de los frenos de los caballos. Es la batalla de Armagedón, como se conoce. El caballo blanco era el caballo que usaban los conquistadores para conquistar en la guerra. No era un caballo de que traía paz, como dice acá. Y el que estaba montado no tenía una banderita blanca, sino tenía un arco, y se le dio una corona que es para gobernar en la tierra, ¿verdad? Y salió conquistando y para conquistar, conquistando el mundo a través de la fuerza, a través de la guerra. Por eso, después de que aparece este caballo blanco, vamos a ver, como dice acá, que dijo Jesús.
en el 7. Y cuando oigan de guerras y de rumores de guerra, o sea, esto primero se presenta el anticristo en su caballo blanco para gobernar, para conquistar. ¿Y qué produce eso? Dice, y cuando oigan de guerras y de rumores de guerra y de revoluciones, cuidado, no se alarmen, no se aterroricen, porque es necesario que todo esto suceda. Estas cosas tienen que suceder primero, o sea, antes de la venida del Señor. Pero todavía no es el fin, que se refiere a los últimos 3 años y medio. El fin no sucederá inmediatamente. ¿Por qué dice acá? Entonces les dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra guerra y reino. Entonces eso nos habla de una guerra, podemos llamarle una guerra mundial, ¿verdad? De nación contra nación y reino contra reino. O sea, primero viene el caballo blanco, sale para conquistar con su espada y se produce esta guerra mundial. Guerras, rumores de guerra, revoluciones, nación contra nación, reino contra reino. Entonces vemos esto. ¿Y cómo coordina esto? Dice con el segundo sello, que es 6, 3 y 4. Dice, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí otro caballo. Ahora ya es rojo. ¿Por qué? Dice, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra. No es traer la paz a la tierra, es quitar la paz de la tierra. Coincide con lo que dijo Jesús cronológicamente. Guerra, rumores de guerra, un país contra otro reino. Y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. O sea que, ven cómo coincide la cronología de lo que dijo Jesús y de lo que dice el Apocalipsis, los 4 primeros sellos. Entonces va a haber guerra en todo el planeta, ¿verdad? Y ahora pasamos al siguiente sello, pero primero vamos a mirar lo que dijo Jesús en el 8b. ¿Qué va a pasar después? O sea, continuando con el reino contra reino, nación contra nación. Y habrá grandes terremotos en diversos lugares y habrá hambre, hambruna. La guerra va a traer un desastre económico en el mundo y el mundo va a estar con hambre. Pero sabemos que el anticristo firmó un pacto con Israel. Y en ese tiempo, cuando el mundo esté en un desastre, va a estar bajo la protección de este que salió para conquistar y para vencer, el anticristo. O sea que para Israel va a ser diferente. Para el mundo va a ser, no digo que Israel no esté envuelto en la guerra, pero va a estar bajo la protección del anticristo. Entonces habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Y el Señor menciona también tercer sello 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo negro. Después de la guerra viene un caballo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. O sea que acá lo que nos está mostrando este segundo caballo, lo que dijo Jesús en Marcos 13, que habrá hambre. Se dan cuenta, una escasez total, carísimo todo. Pero lo que dijo Jesús, eso es lo que tenemos que ver, lo que dijo Jesús en los evangelios, lo dice acá en el Apocalipsis, realmente muy parecido, pero más detallado en el Apocalipsis. Entonces, ese es el tercer sello. Y el cuarto sello, Jesús dice, y también habrá pestilencias en diferentes lugares. Después del hambre, la muerte, todo eso que vino, habrá pestilencias, plagas, enfermedades, y habrá terrores y grandes señales en el cielo. Pero todo esto, dice Jesús, solo es el comienzo de los dolores de parto. Todavía no parió la mujer. Entonces este cuarto sello nos habla así. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte.
y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, sigue, con hambre y con pestilencia, como también el Señor dice que va a haber en la última parte, en el cuarto sello, y con las fieras de la tierra. Entonces, vemos aquí claramente que lo que dijo el Señor en su discurso en el Monte de los Olivos se cumple en el Apocalipsis, los primeros 4 sellos, y prácticamente en el mismo orden. ¿Se dan cuenta cómo cumple en el mismo orden? Ahora, si juntamos todo esto, vemos que este panorama de los primeros 3 años y medio, cuando el anticristo firma un pacto con muchos en Israel, la condición del mundo no va a ser una condición de paz, para Israel sí. Entonces estos son los primeros 4 sellos. Bueno, ahora vamos a pasar a una profecía que Dios le dio a Daniel. ¿Qué es lo que va a producir principalmente esta guerra? Esta guerra se va a producir por un choque entre un carnero y un macho cabrío. O sea, son símbolos de dos fuerzas antagónicas. Que vamos a ver cómo dice acá, que uno viene del oriente y otro viene del occidente. Va a haber una guerra entre el oriente y el occidente. Y el que viene del oriente es el reino del anticristo, que va a destruir a las fuerzas del oriente. Y ahí él va a tomar la posesión y la autoridad sobre el mundo entero. Pero estas visiones son cosas que ya sucedieron en el pasado, en la época especialmente de Alejandro el Magno y su puja ahí con los iraníes, o sea, con Persia, en Persia, ¿verdad? Pero son todo lo que sucedió en el pasado, va a volver a suceder en el futuro. Como vimos que Jesús mismo dice, cuando veáis en el futuro la abominación desoladora, el que le entienda, es lo que escribió Daniel. O sea, Daniel estaba describiendo lo que pasó justamente con Antíoco Epifanes, ¿verdad? O sea que todo lo que Daniel cuenta que en el futuro va a pasar, pasó ya en su futuro también, en su futuro cercano, pero que eso va a volver a pasar en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque dice la profecía que es para el tiempo del fin, aunque ya pasó en el pasado. Entonces, vamos a leer un poco Daniel 8, 1 al 9. Ahora, no sabemos si todo lo que dice acá tiene un doble cumplimiento, pero no podemos, es difícil hasta que sucedan las cosas saber qué va a tener un doble cumplimiento y qué pertenece al primer cumplimiento. Eso ya es imposible. Por eso todo lo que hablamos de aquí en adelante, como todavía la historia no aconteció, es difícil saber exactamente las cosas, o sea, cómo aplicar las cosas. Sabemos más o menos lo que va a suceder, pero cómo aplicarla, por ejemplo, quién es fulano, quién es mengano, es muy difícil. Entonces, muchos cristianos hoy tratan de, no, el carnero es este y el tal gobernante es este. Eso es muy difícil, eso recién cuando acontezca vamos a saber. Pero tenemos que más o menos estar preparados en nuestro entendimiento para que cuando suceda sea realmente algo evidente para nosotros. Entonces dice Daniel 8, desde el 1 al 9. En el tercer año del reinado de Belsasar, del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión. Después de aquella que se me había aparecido anteriormente, cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudad de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. O sea, acá te dice de dónde viene esta visión. Y todos esos puntos, esa ciudad, ese río, esa provincia, era antes Persia, que hoy es Irán, ¿verdad? Irán es lo que corresponde geográficamente hoy. Alcé pues mis ojos y miré, y aquí
un carnero estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. Y el más alto creció el último. O sea que hay 2 poderes ahí que se van a aliar, parece, porque cuerno pues significa poderes. 2 poderes, uno va a ser más poderoso que el otro. Vi al carnero dando cornadas hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. O sea, este carnero va a empezar a traer pleitos contra el oeste, contra el norte y contra el sur. Y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Estaba yo observando, y aquí un macho cabrío venía del occidente, otro poder, sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. O sea, parece ser algo rápido, contundente, algo rápido. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos, y se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero, y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos, o sea, desbarató su poder. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él, lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. O sea, esto es lo que pasó con Alejandro el Grande, que sus 4 generales, cuando él murió, hubo 4 generales. Y de allí, de uno de esos 4 que van a quedar, va a surgir el anticristo. Y de uno de ellos, de los 4, salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño está varias veces profetizado en Daniel. Entonces vemos acá, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa que es Israel. O sea que su poder se fue hacia todos lados, pero acá específicamente habla hacia la tierra hermosa que es la tierra de Israel. Entonces acá aparece de un conflicto entre el oriente y el occidente. Primero empieza el oriente a crear problemas, seguramente Irán, ¿verdad? Porque dice ahí, por eso no podemos decir que es otro, porque Irán y quizá otro que esté con él, ¿verdad? Atacan hacia el norte, el sur y hacia el oeste. Pero ¿de dónde viene? Del oriente, del occidente, viene la fuerza que destruye el poder del oriente, ¿verdad? Del carnero. Entonces, vemos aquí que esto va a suceder, y esto es lo que va a causar guerras, rumores de guerra, país, reino contra reino, muerte. Una 4ª parte de la tierra, como leímos, va a morir en ese tiempo, ¿verdad? Pero Israel va a estar custodiada por el anticristo bajo su pacto de paz con Israel, hasta que Israel no le reconozca como el Mesías. Y ahí el anticristo va a empezar con otra actitud, va a romper el pacto y va a tratar de destruir al pueblo de Israel. Y también ahí vamos a sufrir los cristianos que quedemos ahí bajo la persecución del sistema del anticristo, pero principalmente Israel, el que está, vamos a decir, como protagonista, en el epicentro de este ataque del anticristo. Bueno, después en Daniel 11 también vemos esto de guerras y rumores de guerra, pero esto es largo, no sé si van a leer nomás en sus casas, ¿verdad? Pero nos relata también de cómo aparece el anticristo. Muchas guerras, del norte contra el sur, del sur contra el norte, va a haber guerras y rumores de guerra, país contra país, y de ahí, de todo ese río revuelto, ¿verdad?, va a surgir el cuerno pequeño, que se va a engrandecer sobre todos los demás, y ese es el que va a tener el poder sobre todas las naciones de la tierra.
Y bueno, le dije que hoy va a ser un poco corto porque no puedo entrar en el siguiente. El siguiente ya va a ser que el Señor, antes de que, o cuando mismo el anticristo imponga su reino y traiga esa paz y seguridad para Israel y se presente como Dios en el templo de Dios, ¿verdad? Ahí el Señor va a arrebatar a sus vencedores. Y allí Él va a empezar a perseguir a Israel y a la iglesia por casi 3 años y medio. A Israel le va a perseguir por 3 años y medio, pero a la iglesia casi al final, porque al final de eso va a venir la ira de Dios, ¿verdad? Y cuando venga la ira de Dios, ya la iglesia va a ser arrebatada para no sufrir el castigo de Dios. Y solamente los israelitas sellados van a ser protegidos bajo el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, realmente en esta porción de la palabra de estos 3 años y medio, estos son los pasajes que podemos ubicar. Ningún otro pasaje nos puede ubicar en esta parte, o si no se desbarata el rompecabezas de las profecías de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos acá y la próxima reunión vamos a hablar cómo estos vencedores están preparados para ser llevados por el Señor en vida. No es que mueren y resucitan. La resurrección va a venir al final de la gran tribulación, pero estos vencedores van a ser arrebatados para ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada. Pero eso vamos a hablar mejor la próxima vez. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor, que tú has vencido, Señor, que tú fuiste inmolado y por eso tú eres digno, Señor, de tomar ese rollo y de desatar sus sellos. Gracias, Señor, que hay un trono establecido en los cielos y que nosotros podemos estar seguros que todo lo que nos acontece hoy o todo lo que nos acontezca mañana, por más que sea algo realmente tenebroso y difícil y pasemos por un gran sufrimiento, sabemos, Señor, que todo está bajo tu control, Señor, y que todo está siendo llevado a cabo por tu Hijo Jesús, para que tu reino se establezca primero en nuestros corazones y también aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a vivir cada día, Señor, pendiente de que tú en cualquier momento vendrás, Señor, por tus vencedores. Que podamos prepararnos, Señor, experimentándote a ti, Señor Jesús. Líbranos del mundo y de las cosas que están en el mundo, Señor. Desata toda atadura que tengamos en este mundo, todo apego, todo sentimiento por este mundo y las cosas de este mundo, Señor. Sálvanos, Señor. Queremos ser almas, Señor, fieles a ti, no queremos ser almas adúlteras. Señor, te entregamos nuestros corazones en esta noche, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de iglesia, Señor, que pueda cooperar con tu propósito. Señor, fórjate en nosotros, Señor. Forja tu Hijo en nosotros, Señor, y produce de nosotros esas piezas para la nueva Jerusalén. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén.